Hola chicos de tercer año A, B y C. Aquí vengo con el video explicativo número 2 que corresponde al objetivo número 2, propiedades no características, los materiales 1, en donde vamos a hablar sobre las propiedades no características. Los materiales están formados por materia y la materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que tiene masa ocupa un volumen en el espacio y cierta cantidad de energía. Ella se puede presentar en los diferentes estados de la materia, en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. En estado sólido tienen forma y volumen propio, son rígidos y muy poco compresibles. En estado líquido tienen forma propia, ella va a depender, ellas se moldean a la forma del recipiente y son incompresibles. En estado gaseoso, tu forma y volumen depende del recipiente que los contiene. Su volumen depende de la presión y son muy compresibles. Eso es en los diferentes estados de la materia. Los materiales tienen propiedades que son las características y las no características. En este objetivo nos vamos a ahondar más que todo en las no características, pero hay que dar la diferencia. Las características son las intensivas y son las específicas y son las que nos permiten diferenciar un material de otro. En cambio, las no características no permiten diferenciar un material de otro y ella no va a depender de la cantidad de materia que conforman al material. Acá tenemos el proceso de medición. Medir no es más que cuantificar una magnitud física con base a un patrón que se llama unidad. Hay rasgos de los cuerpos que no pueden ser medidos, que no se pueden cuantificar, como el olor, el sabor, pero todos esos rasgos que se puedan cuantificar es una magnitud física. Y todo el proceso se llama medición. Tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que es el que nos orienta, el que nos dice en qué unidad debemos trabajar. Por ejemplo, si estamos en una medida de longitud, la unidad principal es el metro. Si es el tiempo, es el segundo. Si es la corriente eléctrica, es el amper. Y así en este cuadro lo tenemos, ¿ves? Todas las unidades y las magnitudes con las que nos podemos encontrar. Pero también tenemos otras unidades que son las inglesas, que son las que están en este cuadrito. Cuando se trata de medidas de longitud hablamos de milla, de pie, de pulgada. Si es volumen, galón, onza, barril. Si es masa, libra, tonelada. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta porque la actividad está basada en una serie de transformaciones con estas unidades inglesas. Acá tenemos la conversión de unidades, que la conversión de unidades podemos hacerla por la escalera, que lo hemos hecho desde grados inferiores, en donde lo que tenemos que ver es cuál es la unidad principal de esa escala. Aquí, por ejemplo, es una escala de peso, la unidad principal es el gramo, tiene los múltiplos en la parte superior y los submúltiplos en la parte inferior. O podemos trabajar también con factores de conversión, en donde tenemos que tener cuidado para eliminar a la unidad que debe eliminarse y que nos quede con la que deseamos trabajar. Estos son los problemas de la página 16 que todos fueron trabajados durante las jornadas de química en la conversión de unidades. Aquí vamos a empezar con las propiedades no características, que entre ellos tenemos la masa, es la cantidad de materia que posee un material. Y ella se mide con la balanza analítica. No es lo mismo masa que peso. Masa es la cantidad de materia, el peso es la fuerza de gravedad con que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿ves? Entonces no hay que confundir lo que es masa de peso. En el sistema internacional, su unidad principal es el kilogramo. En química usamos kilogramos, gramos. En cuanto al volumen, que es otra propiedad no característica, es el espacio que ocupa un cuerpo.
Pero acá tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso va a depender del material para medir el volumen. Si se trata de líquido, usamos los instrumentos de laboratorio, cilindros, vasos precipitados, pipetas. Pero si se trata de sólido, hay que ver si son regulares, son con las fórmulas matemáticas, el volumen de un prisma recto, de un cilindro, de una esfera, de un cono, de un cubo. Todo eso fue dado en la jornada y lo trabajamos. Si se trata de un sólido irregular, lo vamos a hacer por el desplazamiento del agua. Aquí tenemos 2 cilindros, uno le colocamos cierta cantidad de agua, vamos a introducir la piedra como sólido irregular, o sea que no tiene forma, y al introducirla el volumen del líquido aumenta, sube. ¿Cómo calculamos el volumen? Volumen del sólido irregular sería igual a volumen final menos volumen inicial. Y el volumen de un gas también lo hacemos por desplazamiento del agua. Acá tenemos otra propiedad que es la temperatura. La temperatura no es más que el grado de calor de los cuerpos, siendo el calor una forma de energía. ¿Cómo medimos la temperatura? Con un instrumento que se llama termómetro. Y aquí tenemos las diferentes escalas. El Celsius, que es la más usada, la que más usamos nosotros. Tenemos la Kelvin, tenemos la Fahrenheit, tenemos la Rankine. Y acá tenemos los problemas de esta página 19, que todos lo tienen en su cuaderno. Transformar Fahrenheit a centígrado y de Kelvin a Fahrenheit, en donde la única que no tiene fórmula es de Kelvin a Fahrenheit, pero llevamos los Kelvin a centígrado y los centígrados a Fahrenheit. Acá hay una cosa muy curiosa que te dice que la temperatura no se debe tomar, eso lo tenemos acá en el libro. La temperatura es una de las propiedades no características de la materia. Sin embargo, no clasifica como propiedad extensiva, porque al comparar la masa de una patilla con la de una patilla completa, ambas resultan ser diferentes. No obstante, al tomar la temperatura de la patilla antes y después de picarla, la temperatura es la misma. Por eso es que la temperatura no varía con la cantidad de materia, por lo que no se puede clasificar como una propiedad extensiva. Ese es un dato curioso que les tengo por ahí. Entonces, estamos viendo las propiedades no características, la masa, el volumen, la temperatura, las escalas de temperatura, todo eso lo estudiamos en las jornadas de química. Aquí tenemos la actividad, en la actividad de la página 20. Tenemos en la primera pregunta, te dice que digas la diferencia entre masa y peso. ¿Qué es masa? La cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Qué es peso? Es la fuerza de gravedad con que la Tierra atrae a los cuerpos. Entre propiedad extensiva y propiedad intensiva. Bueno, las extensivas no permiten identificar a los materiales, ya son la masa, el volumen. En cambio, las intensivas sí permiten identificar un material de otro. Punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad. Entre volumen y capacidad, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, mientras que la capacidad es la cantidad de material que puede contener un instrumento de medida. Entre temperatura y calor, la temperatura es el grado de calor, el calor es una forma de energía. Acá te dice que identifiques la cantidad, la unidad y la magnitud física que se representa. Por ejemplo, en la A te dicen 0,5 astron. ¿Cuál es la cantidad? 0,5. ¿Cuál es la unidad? El astron. ¿Cuál es la magnitud física? La longitud. En la B te dicen 13 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la cantidad? 13. ¿Cuál es la unidad? Centímetros cúbicos. ¿Cuál es la magnitud física? El volumen. En la C te dice 80 metros sobre segundo. ¿Cuál es la cantidad? 80. ¿Cuál es la unidad? Metros sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud? La velocidad. Y así sucesivamente ya están en capacidad de hacer la D, la E y la F. En la número 3 sí son una serie de problemas en donde vamos a ir haciéndolo poco a poco. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 problemas, de los cuales les voy a hacer 5, porque todos se refieren a transformaciones de unidades de medida. En el número 1 te dice que cuánto vale en centímetros la diagonal de un televisor que mide 49 pulgadas. Entonces acá yo me voy al cuadernito, esta es la 3A. Entonces digo, 1 pulgada es igual a 25,4 milímetros. Hago la equivalencia, 1 pulgada es 25,4 milímetros. 49 pulgadas, X.
Hago la regla de 3, multiplico, divido, simplifico la unidad que no me interesa y me da milímetros. Luego esos milímetros tengo que llevarlo a centímetros porque es lo que me están pidiendo. Entonces los milímetros los llevo a centímetros dividiendo entre 10 y me da 124,4 centímetros. Y esta es la respuesta. En la B te dice que en un maratón se corren 42,195 kilómetros y que busques ese recorrido, pero en millas. Entonces yo digo, una milla es igual a 1609,3 metros. Hago la regla de 3. Una milla equivale a 1609,3 metros. 42.195 metros, porque tengo que llevar los kilómetros a metros, ¿verdad? Para poderlo relacionar con las millas, serían X. Multiplico, divido, simplifico y me dan las millas. Esa sería la 3B. En la 3C te dicen que en Venezuela se producen 3.000 millones de barriles diarios de petróleo. Que busques esta cantidad en litros y en metros cúbicos. Entonces, ¿qué yo hago? Yo busco las equivalencias. Un barril, que eso está en el cuadrito de las unidades inglesas en la página 15, equivale a 158,98 litros. 158,98 litros. Y un metro cúbico igual a 1.000 litros. Todo eso lo voy a necesitar. Hago la regla de 3. Un barril, 158,98 litros. 3 millones de barriles X. Multiplico, divido y me da en litros. Ajá. Y luego en metros cúbicos, digo, un metro cúbico, 1.000 litros. Esos litros que me dieron será X y me da en metros cúbicos. Todos son equivalencias, reglas de 3. También lo pueden hacer por factor de conversión. En la 3D te dice que un camión de carne transporta 3.574 toneladas de carne y que el kilo se va a vender a 55 bolívares. Entonces, yo llevo las toneladas a kilogramos. Digo que una tonelada es igual a 1.000 kilogramos. Si una tonelada es igual a 1.000 kilogramos, 3.574 toneladas será X. La regla de 3, multiplico, divido, simplifico y me da kilogramos. Luego, un kilogramo, 55 bolívares. Los kilogramos que me dieron, X. Multiplico y divido y me da la cantidad en bolívares, que es lo que me están pidiendo. En la 3E te dice que el crecimiento del cabello diario son 5 milímetros. Esos 5 milímetros, tú tienes que llevarlos a metros, que es 0,005 metros. Pero te dicen que expreses esa medida en metros sobre segundo. Entonces luego tienes que dividirlo entre 3.600, que serían los segundos. Entonces sería 0,005 metros entre 3.600 y eso te dará la cantidad en metros sobre segundo. Y en la 3, ya esa sería la 3E. La número 4 no la vamos a hacer porque ahí falta un dato en la número 4. Pero en la número 5 dice que razones, los volúmenes de los sólidos regulares también se pueden determinar por desplazamiento del agua. ¿Qué procedimiento experimental harías para comprobar que es cierto? Bueno, colocaría un sólido regular, lo colocaría en un cilindro graduado y tomaría el volumen antes y después de colocar al sólido regular y restaría luego los volúmenes. En la número 6, que te dice que tomes varios sólidos y lo midas con una cinta métrica y vas a colocar, esa es la número 6, vas a calcular el volumen. Todo eso lo vamos a hacer en el laboratorio, mis niños. En la número 7 dice, el agua congela. La número 7. Sí. Te dice que el agua congela a 0 grados centígrados. Que lleves este 0 grados centígrados a grados Fahrenheit y a Kelvin. Buscas la fórmula de escala de temperatura. Centígrados a Fahrenheit. Es igual a 9/5 por grado centígrado más 32. Multiplicas y luego sumas y te da en Fahrenheit.
Luego te dice que lo lleve centígrados a Kelvin, busco la fórmula y me da 273. Esa sería la 7A. En la 7B te dice que tienes un horno que está a 350 grados Fahrenheit, que si tú quisieras llevarlo a grados centígrados, ¿qué harías pues? Entonces yo llego y busco la fórmula de centígrados a Fahrenheit. Centígrados igual a 5 novenos, que multiplica a grados Fahrenheit menos 32. Primero realizo lo que está, la resta que está en el paréntesis, y luego lo multiplico. Y me da en grados centígrados. Ajá. Y luego te dice que transforme, que convierta 624,5 Kelvin a Fahrenheit. Ahí no hay fórmula, pero primero que nada llevo los Kelvin a centígrados. Luego que me dé los centígrados, llevo los centígrados a Fahrenheit. Aquí está resuelta toda la actividad, mis niños, de la página 20. Todo lo que tienen que saber. Espero haberlos ayudado. Su profe Luisa, que tengan un excelente día.